Pichincha Universal, generando noticias. Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa y financiera de Gente Oil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y buenos días a todos. Buenos días. Audiencia preparatoria de juicio en el caso Singue. Los empresarios y exfuncionarios públicos Juan Silva, Jorge Andrade, César Guerra, Gustavo Donoso, Silvana Pastor, fueron vinculados al denominado caso Singue, una audiencia realizada en la Corte Nacional de Justicia. En este hecho se investiga una presunta participación en el delito de peculado, un informe del 2017 en donde la Contraloría analizó la adjudicación del campo Singue al consorcio DIOL, Consultora y Servicios Petroleros, y la firma Gente Oil. Bien, ¿cuáles son los descargos de los elementos más novedosos del proceso que estamos haciendo mención? Gracias, Marisabel. Efectivamente, como usted bien lo indica, el día 5 de septiembre es la audiencia preparatoria de juicio. Este caso es un caso que se inició en el año 2017 a raíz de un informe de Contraloría que hicieron a este contrato, la adjudicación de este contrato. El 5 de septiembre, evidentemente, ahí estamos 15 personas acusadas, entre públicos y privados, por un supuesto delito de peculado. Inicialmente la Contraloría había hablado de un perjuicio de $5 millones, basándose en una fórmula antitécnica en el cual bajan la tarifa, reduciendo los montos de reservas a ser explotados en el campo. Esa diferencia de $1 lo multiplican por la producción entregada al Estado y establecen el perjuicio, lo cual es antitécnico. Pero lo importante aquí, María Silvia, es que nosotros hemos estado en un proceso ya de indagación, investigación de 2 años, en el cual hemos demostrado que el informe de Contraloría no tiene sustento técnico. Es un contrato que, en lugar de haberle generado un perjuicio al Estado, le ha generado importantes beneficios. Se enmarca dentro de una ronda petrolera internacional. Todos los contratos licitados, fue un contrato a dedo, todos los contratos licitados siguieron el mismo esquema de licitación, los mismos supuestos, se basan en la ley de hidrocarburos, se basan en el reglamento de licitaciones hidrocarburíferas. Este contrato es auditado, pero es el único que tiene un informe negativo de Contraloría, es el único que tiene un indicio de responsabilidad penal, cuando todos los otros contratos tienen exactamente las mismas características. Una negociación de tarifa, reservas que se van encontrando cuando uno va perforando, transferencias de participación, que es lo que exactamente a mí me acusan. Le quiero aclarar aquí. A mí me contratan en el año 2012, después de que termina todo el proceso de licitación. Me contratan en la empresa Gente Oil, no en el consorcio al que le adjudican el campo. Gente Oil es la compañía que financia el proyecto originalmente, y digo Oil es la operadora nacional que requerían las bases que haya una operadora que tenga años de experiencia en el Ecuador. Así se conforma el consorcio. En el año 2012, cuando ya les adjudican el contrato, que esto es en marzo, porque el proceso de la licitación empieza en junio de 2011, termina en marzo del 2012 con la adjudicación. Ahí, adjudicado el contrato, recién esta compañía internacional podía registrar su sucursal acá en el Ecuador y empezar a contratar personal. Entonces, una de las cosas que me hacen en la acusación de la Contraloría es que yo habría sido contratada prematuramente, contratada como directora financiera administrativa. Yo no soy ni accionista, ni tengo participación, ni tengo ningún tipo de beneficio distinto al resto de empleados. Me contratan en mayo, pero todos los empleados fuimos contratados a partir de mayo en adelante, cuando ya firmaron el contrato. O sea, no es que Silvana Pastor solita le contrataron. Hoy somos 70 empleados, todos iniciamos a ser contratados en mayo. ¿No es algún tipo de, digamos, dedicatoria por su vinculación familiar con el exministro Pastor? Sí, evidentemente. Yo, como lo he dicho en una entrevista que tuve en Radio Majestad, para mí esto es un tema netamente político. Porque hemos demostrado en Fiscalía, hemos presentado 320 cuerpos de descargos en el cual se demuestra que no hay perjuicio, todo lo contrario, un beneficio, que no ha habido un ocultamiento de reservas, porque no se pueden ocultar reservas. Ese es un concepto que lo han metido en los medios a través de denunciólogos que no tienen ningún sustento técnico alguno. Usted siéntese con un técnico petrolero y le va a decir, las reservas no se pueden ocultar. Las reservas se certifican con un proceso. Todos los contratos petroleros se adjudican en base a un proceso de certificación de reservas establecido. Que el campo
dejó de producir en el año 1900. Pero la justicia está operando en el país. Llega directamente a los medios, tiene un informe previo, preliminar. Ninguna fue aceptada. Wow. Durante los 5 días de descargos que le dan cuando presentan el informe borrador, de igual manera volvimos a presentar los descargos. Y después sale el informe final, me entero yo por los medios, yo estaba sentada viendo televisión, totalmente diferente al informe preliminar. Ya metían que la hija de Wilson Pastor, ya metían una cierta elementos donde yo decía, a ver, ¿qué tengo que ver? Yo soy una empleada contratada para una empresa privada bajo un proceso formal de contratación posterior a una ronda petrolera. No tengo beneficio alguno que no sea mi sueldo. ¿No le benefició el hecho de ser hija del exministro? No, porque yo no entré a la ronda petrolera o no participé en la negociación. Yo trabajaba ya 5 años como directora financiera administrativa en Automotores y Anexos. Yo tengo 25 años de experiencia en finanzas. Yo tengo mis maestrías, tengo mis posgrados, tengo experiencia en el sector seguros originalmente, después en la banca. Trabajé 6 años en los Estados Unidos. Regresé al Ecuador en el año 2008. Me contratan en Automotores y Anexos como directora financiera administrativa. Me contacta el gerente general de Gente Oil en el año marzo 2012 y me dice, vamos a iniciar un proceso, ¿te interesaría participar? Participo en las entrevistas, me entrevisto con la gerencia local, con los directores de Estados Unidos. A la firma del contrato vienen los dueños de la compañía, que son los de Qatar, me entrevistan. Como una anécdota, originalmente no acepto porque al escuchar que era Qatar, Medio Oriente, me daba cierto temor de que no pueda yo continuar desarrollando mi carrera. Efectivamente, cuando me entrevistaron, son ejecutivos de primera. Yo en alguna radio dije, ellos le ofrecieron al país en el año 2014 proyectos que superan los 5.000 millones de inversión. La renovación del centro histórico, una ciudad autosustentable en el antiguo aeropuerto de Quito. Querían licitar por el Hotel Quito. Licitaron no solamente por el Campo Singue, licitaron por Charapa, Chanangue, Aucas, Sacha, Cuyabeno. Si Silvana Pastor tuviera algún tipo de influencia, no le hubieran dado solamente el Campo Singue. En la licitación de la 10ª ronda petrolera, ellos compraron las bases de 3 campos. Llegaron tarde 1 minuto a la entrega de las ofertas de Charapa y Chanangue y no les adjudicaron. Fácil hubiese sido, si hay una influencia, poder hacer que les asignen por 1 minuto. No es así. A mí me preocupa que se está tratando de utilizar la figura de relación Wilson Pastor-Silvana Pastor para generar un ilícito cuando este contrato ha sido manejado bajo una ronda petrolera internacional. Es ilógico pensar que mi padre podía haber manipulado a inversionistas extranjeros, locales, a todos los ejecutivos del ministerio. ¿Para qué? Para que me den un trabajo a mí. Claro. No es que estaba sentada en la casa sin hacer nada, yo estaba trabajando. Hemos demostrado que no tenemos, en el SRI se declara todos los años quiénes son los dueños de la compañía. La compañía ha fondeado el proyecto, $140 millones en inversión, $290 millones en costos de operación, porque a usted en este contrato le entregan el campo, no es como los contratos de participación, le entregan el campo y idea del proyecto, eso es lo que el modelo con beneficios. Y también el peritaje entre 8 millones que se basa en una fórmula, millones dice ¿cuánto nos mantenemos? De hecho, de formular los cargos, yo tengo la fe de que en el proceso, todavía tengo la fe de que en el proceso judicial se puedan tomar en cuenta todos estos descargos, se deje de lado el tinte político, se deje de lado el tema mediático, que no puede ser posible que ahora nosotros somos juzgados en los medios. O sea, en los medios ya nos juzgaron, ya somos culpables. Nadie se ha sentado realmente a ver el expediente, nadie se ha sentado realmente a ver cómo es el proceso. Se reciben ataques a nivel de redes sociales, de que te robaste, de que te dieron el campo, de que digo, siéntense a ver, revisen la información. Ahora es muy fácil difamar a las personas a través de los medios. Eso no puede ser posible y no lo hablo solo por mí, hablo en general. Entonces, aquí la idea de poder dar también el otro lado de la historia, es decir, primero, estamos aquí, nos estamos defendiendo, no solo yo, 15 personas, incluido mi padre y yo, estamos en el Ecuador, defendiéndonos ya 2 años, presentando descargos, acudiendo a todas las diligencias e instancias que nos ha tocado. Tenemos los descargos.
Lo del beneficio no lo digo yo, lo dice el propio Ministerio de Hidrocarburos. Lo de que no se debe desglosar la tarifa no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Hidrocarburos. Todos los contratos son iguales. Eso, que otros contratos tienen las mismas características, Todos, por ejemplo. exactamente. Entonces, que nos acusan a nosotros, deberían acusar a todos los contratos. Lo que es pecado para nosotros debería ser pecado para todos. La transferencia de participación, donde es la acusación que me hacen a mí porque yo en el 2014 me piden que sea representante legal de la compañía. ¿Por qué me piden que sea representante legal? Para ese entonces mi padre ya no era ministro. Mi padre dejó de ser ministro en el 2013. Los gerentes generales de Gente Oil, los vicepresidentes de operaciones, siempre han sido expatriados. Son gente que viene de Qatar, han venido de Londres, han venido de Estados Unidos y no podían ejercer la representación legal. Hasta el año 2014, desde el 2012 al 2014, el representante legal fue Mario Larrea, que era abogado de la compañía. Él renuncia en el 2014 y el accionista me dice, al ver que tanto el gerente como el vicepresidente no podían ser representantes legales, me dice, ¿me podrías ayudar con este tema? Mi padre ya no era ministro, no le vimos un tema de conflicto de interés. Ser representante legal no significa ser dueña. Ser representante legal acarrea una serie de responsabilidades. Fíjese que estoy en un proceso penal en este momento. Acepto. Y entonces en el año 2014 se disuelve el consorcio de GC, digo, y el Gente Oil. Se transfiere la participación del consorcio a Gente Oil. Eso hacen todos los contratos. En un punto de la vida del contrato, todos los contratos llegan a transferirse las participaciones. Yo era representante, sigo siendo representante legal de Gente Oil. Firmo el contrato con mi contraparte, que es del Estado, cumpliendo lo que dice la norma. La norma dice, para transferir un contrato se deben mejorar las condiciones económicas del contrato. Eso suena muy general. ¿Qué es mejorar las condiciones económicas del contrato? Hay un reglamento que dice, se entenderá, y no emitido por mi padre, este es un reglamento de antes, inclusive del gobierno anterior, se entenderá por mejoras económicas del contrato el pago de una tasa de $5,000 por cada porcentaje que usted transfiere. Se pagó $1 millón, se entregó a la Fiscalía. Eso lo ha hecho el consorcio de GC y todos los contratos petroleros antes de este gobierno, y durante este gobierno se aplica la misma normativa. ¿Qué dice la Contraloría? No, es que la mejora económica del contrato tenía que haber renegociado la tarifa. ¿Dónde dice la norma? Entonces, si teníamos que renegociar nosotros, debían renegociar todos los contratos. Ahí es donde yo digo, por favor, siéntese con bases técnicas, con la ley, analizar este contrato. Para que no se vea como una justicia selectiva, Silvana. Exactamente. Yo le soy honesta, si Silvana Pastor no hubiese estado en Gente Oil, este proceso no existiría. Tanto así. Eso es lo que yo considero en lo personal. O sea, atentan también con mi derecho como persona a poder desarrollar mi carrera. También he oído, ¿qué sabe una financiera de autos que pasan? A ver, la técnica financiera aplica a todas las industrias. Si usted es financiera, puede trabajar en la industria textil, automotriz, petrolera, etcétera. Porque la base es la misma, es técnica. Y la belleza de su carrera en la parte financiera es que usted se involucra en el producto, se involucra en qué es lo que está haciendo esta industria. Y es un aprendizaje importante, interesante. No quiere decir que evidentemente si yo no hubiera tenido ninguna formación alguna, si yo no hubiese tenido ninguna trayectoria, ninguna experiencia y me ponen de directora financiera administrativa, les suena raro. Pero me contratan en la misma posición que yo tenía en la empresa anterior. Y como insisto, sin tener ningún tipo de beneficio o participación en esta compañía. Silvana, ¿usted esperaría entonces que, como debería ocurrir en cualquier país donde gobierna un Estado de Derecho, se apegue a derecho la prueba en un proceso? Ese es el pedido que hacemos. Y ese es el llamado que hacemos. Entendemos que si es que el proceso judicial se maneja pegado a la ley, pegado al derecho, este caso no tiene por qué continuar. Y ese es el pedido que hacemos. Y ahí está la credibilidad de la parte judicial. Es decir, todos los casos que tienen corrupción, 100%, ninguno es limpio. No, algo tiene que haber que estuvo bien hecho. Demuestren que en los casos donde no hay nadie irregular, tiene la interesa tanto la justicia como la gente y como los actores políticos a decir, sí, efectivamente en este caso no hay nada. En ese momento se genera credibilidad. Si no es, todo estuvo mal hecho, todos los contratos son corruptos, todo, eso no puede ser. No es todo negro, no es todo blanco. Pues yo lo único que pido es apéguense al derecho, revisen. Yo tengo fe, estamos aquí
Toda la información ahora es pública, cualquier información que ustedes quisieran tener la podemos hacer pública. Y el tema patrimonial, perdóneme que sí, ingrese no. en esa área, pero es justamente la piedra de toque. Sí. Porque lo que siempre se dice es los nuevos ricos, quienes se han Así enriquecido es. con los dineros públicos y demás. Así es. La vida económica de Wilson Pastor y de Silvana Pastor son las mismas que antes de esta situación de gobierno. Tanto la de mi padre, él tiene exactamente el mismo patrimonio, la misma casa en la que crecimos nosotros, sus 4 hijos, es la misma de ahora que la de antes. Tiene un vehículo que se trajo cuando estuvo de embajador en Viena, que le permitía, eso se trajo, y un departamento donde vive mi hermana. Ese es el patrimonio de mi padre, de toda su vida de trabajo de 45 años que le dio a este país. Lo que he hecho durante estos 30 años de trabajo, yo trabajo desde los 17 años, yo tengo mi casa, un departamento y un auto. Es lo que he hecho en estos 30 años. Me pueden revisar, no tenemos nada de cuentas offshore, no tenemos empresas. Alguien le escuché que decía que nosotros ahora tenemos constructora de edificios. No, eso es verdad. Todo eso se ha presentado en la Fiscalía. Todo eso ellos tienen acceso a nuestras cuentas, ¿no? A mí me han revisado en el proceso todas las declaraciones en el SRI, todo el tema de afiliación al IES. No hay nada que esconder. El hecho de que mi padre haya trabajado en el sector hidrocarburífero no significa que yo tenga una limitación para trabajar en una empresa privada en el sector hidrocarburífero. Si yo hubiera trabajado en el ministerio, si es que yo le entendería esa relación, pero yo he hecho mi carrera muy aparte. De hecho, cuando me hacen la oferta de trabajo, y eso como anécdota, yo le llamo a mi padre, le digo, me están haciendo una oferta de trabajo en una empresa petrolera, ¿les conoces gente hoy? No les conozco, ¿quiénes son? Están licitando para el campo Singue. Ah, con el consorcio de GC, sé que son los inversionistas de Qatar, no sé más. Ten cuidado, el sector petrolero es complicado, pero es tu decisión. ¿Era uno de cuántos contratos petroleros? 6 se licitaron y se adjudicaron 3. No. Pero todos los contratos petroleros que habían antes de exacto, porque hablando del universo de los contratos petroleros es como que un 0,05 claro, no, menos. Ya. Pero todos los contratos petroleros han seguido el mismo proceso de negociación de tarifa, todos tienen las mismas condiciones de negociación. No es el campo Singue. El campo Singue, si usted lo conoce, es uno de los campos pequeñitos, que fue un campo marginal, como le mencioné, cerrado 15 años, pero cuando usted visita es un campo que tiene tecnología de punta. Somos pioneros en la planta de tratamiento de agua que no hay ni en la región ni en el país. Le deja el agua, es una planta de $28 millones. Tiene la primera unidad de medición LAC bajo la tecnología Coriolis, que no hay, fuimos pioneros en eso. Tiene la tecnología de perforación de pozos. Como es una plataforma pequeñita, no es que se abren plataformas por pozo, de una técnica de perforación en racimo, que lo que hace es no ser invasivo. Eso, ¿por qué? Porque usted está hablando de un inversionista con experiencia en Medio Oriente. Ellos han construido las facilidades petroleras importantes en Medio Oriente, con inversión, con capital. Es decir, este campo no le pertenece a la familia Pastor. Es un campo de un inversionista catarí muy responsable, se enamoró de este país. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que él abrió un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado. ¿Qué sucede con eso? Que el beneficiario, porque obviamente van a ganar el arbitraje, porque el informe de Contraloría no tiene ni pies ni cabeza, porque es antitécnico, porque se basa en supuestos, se basa en juicios de valor. No es comparable en las mismas condiciones con los otros contratos petroleros, no hacen los mismos juicios de valor. ¿Qué va a pasar con esto? Van a ganar, y la indemnización se la van a llevar ellos, van a recuperar sus inversiones. No se la va a llevar Silvana Pastor. ¿Quién va a perder? El país. Entonces yo sí hago un llamado, por favor. Este es un caso que puede cerrarse de una manera técnica, objetiva, legal, porque no hay nada irregular en este campo. No hay nada irregular en este contrato. Muchísimas gracias. Gracias, Marisabel. Silvana Pastor ha estado con nosotros para poder presentar precisamente estos otros elementos que supongo no han podido ser tan visibilizados en la gran prensa. Usted entenderá que, como le decía, es más atractivo la fruta de la discordia. La relación padre-hija, que realmente ver cuál es la verdad. Y realmente hemos tenido un ataque mediático, pero hace 2 años que yo pude salir en medios y aclarar,
Les soy honesta, sentí que eso bajó y sentí que al menos sí hay periodistas serios. Yo le tengo agradecimiento a muchos periodistas, hay otros que han preferido no involucrarse, pero volvió a salir esto la semana pasada por estos famosos chats de Alexis Mera descontextualizados porque no ponen todo el chat, primero, y segundo son del 2017, cuando salió el informe de Contraloría. Entonces Mera, ¿qué dice? La beneficiaria sería la hija de Wilson Pastor. Voy a averiguar con José Icaza, que es el viceministro, de qué se trata. Esa parte no la pone. Pero, claro, seguramente leyó lo que dice la Contraloría, escuchaba lo que decían los medios. Habría que preguntarle al señor Mera, ¿usted ha abierto el expediente? ¿Ha visto la investigación? ¿Ha podido ser parte del proceso investigativo de la Fiscalía para ver si efectivamente lo que se dice ahí es cierto? Entonces, lo que se filtró es lo que él se pregunta, no tanto lo que se responde, como voy a averiguar. Exactamente. ¿Ve usted? Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.